con B corta, Buriloche. De ahí ustedes ya pueden deducir por qué una población que tenemos ahí se llama Bariloche, en la cual a lo mejor muchos de ustedes han hecho el famoso viaje de egresado en Bariloche. Así que por consiguiente Bariloche viene de Buriloche, el paso que hay cerca de ahí, en el cual los indígenas transportaban el ganado que se llevaban de la Pampa y lo vendían en Chile. Ahí estaban los pueblos araucanos, ahí estaban los pueblos mapuches, todo esto que hoy día origina algunas controversias en la Patagonia Argentina y Chile. Bien, entonces realiza la campaña del desierto con la astucia propia de un líder como era Juan Manuel de Rosas, llegando a acuerdos, llegando a alianzas con los indígenas, a punto tal que en esta alianza muchos de los caudillos o de los caciques indígenas fueron lugartenientes de Rosas. Eran aquellos que defendían esa política de acuerdo, de alianza. ¿Cuál era la alianza en definitiva? ¿En qué consistía la alianza? En que evidentemente lo que no permitían era que se robaran el ganado, sino que indudablemente Rosas le daba el ganado necesario para la alimentación a los pueblos indígenas. Y además los iniciaba en la práctica de algunos vicios que a partir de ese momento empezaron a aparecer. ¿Y cuáles eran los vicios que empezaron a aparecer? El tabaco, la hierba, etcétera. Le suministraba estos elementos a los indígenas. ¿A cambio de qué? A cambio de que no asolaran las pampas a través de los famosos malones, a través de las famosas requisas de ganado que robaban y se llevaban a través de la pampa húmeda de la Patagonia para vender en Chile. Esa fue la alianza y en cierta medida Rosas fue avanzando el límite hacia el sur. Porque les recuerdo que el límite en la provincia de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XIX era el río Salado. El río Salado es este río que va, cuando vamos hacia Buenos Aires, es el curso más importante que está más o menos por Dolores o por Castelli. Por ahí está el río Salado. Ese era el límite. Hacia el norte la civilización y hacia el sur, es decir, la población autóctona, la población de los pueblos primitivos. Profe, te hago una pregunta. Adelante. O sea, los indígenas tenían el ganado y ellos mismos lo vendían o sea, o hacían sus transacciones con Chile, entonces lo que quería hacer el gobierno era controlar su organización económica. Más que su organización económica, lo que no querían es que le robara el producto de la tierra, que era el ganado. Claro. Lo cual está demostrando que la primera actividad comercial del desplazamiento del eje económico del norte del país, cuando se pierde el Alto Perú, se pierde Bolivia. Bolivia se pierde definitivamente ya a comienzos de la década del 20, se perdió definitivamente. Por consiguiente ya no llega más al Estado los aportes de la plata de las minas de Potosí. Por consiguiente, se va a desplazar el eje económico desde el norte hacia el litoral. Y en el litoral, entonces, la actividad va a quedar circunscrita a la entrada y salida por el puerto de Buenos Aires. ¿De qué actividad? De la ganadería. Es la primera. Con el tiempo, ya veremos, va a aparecer la agricultura, pero todavía le falta bastante para que aparezca la agricultura en la pampa húmeda. Faltan unas décadas todavía, ¿sí? Entonces, por consiguiente, estos, diríamos, hacendados, estos ganaderos, estos terratenientes, lo que querían eran extender su límite hacia el sur. ¿A expensas de quién? De los pueblos primitivos, que teóricamente eran los propietarios de esos territorios, ¿no es así? Bien. Entonces Rosas lleva a cabo esta campaña. Esa es una acción entonces militar y pacífica en cierta medida, y llega hasta el río Colorado. Llega hasta el río Colorado. Si ustedes lo ubican en el mapa, el río Colorado viene desde la cordillera de los Andes, atraviesa toda la zona límite entre la Pampa y la Patagonia y desagua en el Atlántico. Mucho más al sur queda todavía el río Negro. El río llegó hasta el río Colorado. Bien. ¿Saben quién lo acompañó a Rosas en esta campaña? Alguien que ustedes deben conocer.
A ver, alguien que indudablemente es aquel precursor de la famosa teoría de las especies. Puede ser Darwin. ¿Cómo? Darwin. Muy bien, Charles Darwin, efectivamente, así es. Charles Darwin acompaña esta expedición porque indudablemente lo que vino a hacer durante 5 años recorrió todo el mundo en pos de construir, de pergeñar la famosa teoría de las especies. Es decir, esa que indudablemente a través de la evolución, a través de la selección natural, él sostiene que indudablemente las distintas formas de especies de la Tierra son producto de la evolución, no de la creación, de la evolución. Y está a través del proceso de selección natural. Bueno, en estas campañas entonces es el periodo en el cual Charles Darwin va acompañando todo este proceso por aquí y por otras partes del mundo, y luego se embarca en lo que ustedes conocen, en el famoso buque Beagle. De ahí viene nuestro canal en Ushuaia, que se llama el canal de Beagle, en concordancia y en honor a esta campaña llevada a cabo Charles Darwin en su buque Beagle. Bien. Entonces, Rosas, al haber firmado esta alianza, esta paz, es decir, momentánea, si vamos al caso, logró pacificar la frontera sur. Mientras tanto, Buenos Aires continuaba con sus acciones, pero ocurre que en 1835 se va a producir otro gran crimen político en la Argentina, o mejor dicho, en estos territorios. Quizás no es apropiado hablar de la Argentina para 1835. Podríamos hablar de la Confederación Argentina, de las Provincias Unidas, podemos darle muchas denominaciones, pero no la Argentina. La Argentina la vamos a utilizar a partir de 1860 en adelante. La nación argentina. Entonces, en 1835 se va a producir otro crimen. Es el crimen de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga es asesinado en Córdoba por los hermanos Reinafé, gobernador y hermanos, adversarios de Quiroga, y entonces se produce otra gran desorden institucional, político, caos. Y otra vez entonces el pueblo de Buenos Aires exige, pide imperiosamente otra situación de orden. ¿Y quién mejor que convocarlo al restaurador de las leyes, aquel que había impuesto el orden en un periodo determinado? Ahora nuevamente le van a otorgar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero ahora con un aditamento mayor, no solo las facultades extraordinarias, sino la suma del poder público. Es decir, aquello que indudablemente, bueno, pero a lo mejor era propio en el siglo XIX, pero hoy hay muchos gobernantes en el mundo que quieren arrogarse también esa situación. La suma del poder público, tener todo el poder para ellos, es decir, evidentemente tan desfasado en tiempo, porque indudablemente esto corresponde más a una monarquía absoluta que a los gobernantes actuales. Pero en el siglo XIX todavía se podía comprender que a los gobernantes se les diera estas facilidades, estas facultades para gobernar. Y la suma del poder público significa irrestrictamente, por consiguiente, todo el poder en Rosas. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, ¿alguno de ustedes sabe el caso de Camila O'Gorman? ¿Conocen quién fue? Hubo una película, inclusive la película la hizo Avellaneda, es decir, una mujer, ella murió. Camila O'Gorman fue una mujer que se enamoró de un sacerdote. Es una película argentina, así que si alguna vez la encuentran, a lo mejor en YouTube la pueden encontrar, lo más probable, anoten Camila O'Gorman. Relata precisamente las vicisitudes de este amor entre Camila O'Gorman
miembro de en cierta medida de la sociedad porteña, y un sacerdote español. Bueno, ¿quién sentencia a estos hombres? Juan Manuel de Rosas, como juez. O sea que era gobernador, era legislador, era juez, todo en unas solas manos. La suma del poder público. Tiene Juan Manuel de Rosas desde 1832 del 35 al 1852. Va a gobernar con la suma del poder público. Significa que lisa y llanamente tiene el poder concentrado en sus manos. Y por consiguiente, además, dadas las vicisitudes propias de ese desorden que se había imperado en el orden interno de las provincias y las relaciones con algunos países en el exterior, la mayoría de las asambleas legislativas de las provincias le confieren a Juan Manuel de Rosas la representación exterior. Es decir, que ante cualquier dificultad que tuviera una provincia limítrofe con otro país, supongamos Entre Ríos con la banda oriental, que ya era Uruguay, o alguna del norte, o alguna del oeste, la que intervenía en los problemas internacionales era la provincia de Buenos Aires en representación de sus hermanas, las demás provincias. Y entonces, indudablemente, aquí va a radicar una de las principales críticas que se le va a hacer a Rosas. Rosas acepta políticamente esta representación, es decir, que acepta una responsabilidad política. Va a representar a sus hermanas en cualquier cuestión de orden internacional, pero no se va a hacer cargo de sus problemas económicos, porque la aduana de Buenos Aires, que es la que va a suplantar la plata que venía desde el norte, desde el Alto Perú, para el presupuesto del Estado, ahora lo va a tener la aduana de Buenos Aires. La aduana de Buenos Aires es esa aduana que indudablemente regula el comercio internacional en cuanto a entrada y salida de productos y por consiguiente, indudablemente el cobro de gravámenes correspondientes. Y ese producto indudablemente quedaba en manos de la provincia de Buenos Aires. Y las demás se tendrían que arreglar, por supuesto, siguiendo el clásico federalismo. Ahora, con el tiempo, nuestro federalismo no es indudablemente el mismo federalismo que de los Estados Unidos. Cada uno de los estados trata de ser solvente y de manejarse con sus propios recursos, y cuando no alcanza, por supuesto, será ayudado por el Estado federal. Pero acá es en inversa. Acá es a la inversa. La mayoría de las provincias no se pueden mantener por sí mismos y es el Estado federal el que les suministra los recursos necesarios. Bien. Esto es ahora, e inclusive se manifiesta en muchas cosas. Nuestra diferencia entre el federalismo en la Argentina, porque hablo del federalismo porque indudablemente cuando surja la Constitución Nacional, en cierta medida, los modelos a tomar pueden ser la de Chile, pueden ser la de Estados Unidos fundamentalmente. Es decir, Argentina toma como modelo la Constitución de Estados Unidos para construir su propia Constitución. Así que el federalismo desde ya en Estados Unidos es mucho más federal que el nuestro, es mucho más auténtico, más cabal que el nuestro. Es decir, por ejemplo, hoy día hay estados que tienen la pena de muerte en Estados Unidos, hay estados que no la tienen, lo cual está demostrando que cada uno de ellos es totalmente casi autónomo e independiente con respecto a otros. Es decir, existen códigos penales en cada uno de los estados. Aquí existe un solo código penal en el cual indudablemente la ley es pareja para un miembro de Jujuy como un miembro de la Patagonia en Santa Cruz, o en Mendoza o en Buenos Aires. Allá no, allá cada estado tiene su propia construcción penal, civil, etc. E inclusive, por supuesto, de los propios recursos económicos. Bien, hecha esta digresión, ahora les comento entonces que Rosas gobernó entonces, decíamos, con la suma del poder público. Entonces se hizo responsable políticamente, pero no se hizo responsable económicamente de las provincias. Las dejó librado a su ejercicio. Entonces, con el correr del tiempo, es decir, la solución que van a encontrar los pueblos en el derrocamiento de Rosas va a ser precisamente eso. Es decir,
del mismo partido y de la misma cuña va a surgir la discrepancia con Rosas, porque a Rosas lo va a derrocar nada más ni nada menos que Justo José de Urquiza, otro federal como él. No lo derrota un unitario, lo derrota un federal, lo cual presupone algo que se viene manifestando en la historia argentina, que significa nada más ni nada menos que a veces los adversarios más duros están dentro de la misma interna del propio partido y no los opositores. Profe, me quedé cuando lo derrocan a Rosas. Sí, ¿qué pasó? No, que me quedé ahí. Lo otro no Urquiza sé. lo derrota, lo derroca. Lo va a derrocar, a Rosas lo va a derrocar entonces. ¿En 1852? En 1852, sí. Bueno, pero antes debo decirles algunas cosas más. Es decir, si quedó claro este concepto que yo les digo, que indudablemente quizás la crítica mayor a Rosas es que si se hizo cargo políticamente de las provincias y no se hizo cargo económicamente de las provincias, lo cual ahondó la diferencia, profundizó la diferencia entre una provincia y las otras, porque desde que se desplazó el eje económico desde el norte al litoral, la provincia que empezó a adquirir cada vez más importancia, más relevancia dentro de la esfera nacional es la provincia de Buenos Aires, producto de ese intercambio que realizaba con el exterior, cosa que no podían hacer las demás provincias, porque además Rosas, entre otras cuestiones, había negado la posibilidad de la libertad de navegación de los ríos interiores. El río Paraná y el río Uruguay no estaban librados al comercio de los ingleses o franceses que venían con sus productos desde el exterior. Solamente estaba autorizado para los buques nacionales, por consiguiente, las provincias se sentían afectadas. ¿Cuáles? Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, todas son provincias del litoral que circulan sus productos a través de los ríos. Los ríos interiores son los ríos que van a conformar la famosa cuenca del Plata, del río Paraná, el río Uruguay, que desaguan en el río de la Plata, y a su vez en el océano Atlántico. Entonces, en esta cuenca del Plata, indudablemente, lo único que tenía entrada y salida y autorizado era, indudablemente, Buenos Aires en cuanto a la navegación de los ríos interiores y las propias provincias, pero no podían entrar los extranjeros. Todo eso hacía, indudablemente, una limitación mayor para el sustento económico de las provincias, y esto va ahondando las diferencias, va provocando cada vez más diferencias. Entonces, en la medida en que esto va a surgir con el tiempo, desde el año 35 al 52 son muchos años, a pesar de haber habido inclusive actos de reafirmación de la soberanía, como por ejemplo el 20 de noviembre de 1845 en la Vuelta de Obligado, donde las fuerzas argentinas en cierta medida le ponen una valla a los buques que llegan de Inglaterra y de Francia a navegar esos ríos interiores a los cuales Rosas no autorizaba. Es una reafirmación de la soberanía, es decir, quiere decir que indudablemente estos territorios reivindicaban su soberanía y que no debían ser pisoteados por los buques internacionales. Pero a pesar de este tipo de manifestaciones hechas por Rosas, Rosas va creando indudablemente el desánimo, la división entre sus propios partidarios y con el resto de la oposición, hasta que se llegue a 1852, cuando Urquiza rompa el pacto federal, reasuma en 1851 las relaciones exteriores, al cual Rosas desesperadamente lo va a llamar unitario, salvaje unitario, porque Rosas, piensen ustedes que toda la documentación emitida desde la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires se encabezaba con "mueran los salvajes unitarios". ¿Se imaginan ustedes cómo predisponían a sus opositores y a otras personas que no comulgaban con esa postura, ¿no es cierto? Si cada documento se encabezaba "mueran los salvajes unitarios". Es decir, que indudablemente en esta circunstancia, cuando reasume Urquiza la representación de su propia provincia y le niega la atribución de la representación exterior a la provincia de Buenos Aires, está rompiendo el pacto federal, porque el pacto federal establecía, entre otras cuestiones, que las provincias inclusive aceptaban la representación exterior por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cosa que indudablemente a veces
lleva a la confusión, sobre todo a aquellas personas que leen poco y que confunden las cosas y creen que Rosas fue presidente de la Nación. Rosas jamás fue presidente de la Nación, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero con la representación exterior. Y esto significa que es un atributo, una facultad extraordinaria que tiene el presidente de la Nación. Los presidentes de la Nación tienen la facultad de diseñar, de proyectar la política exterior de un país, que es la verdadera política de un país. Es decir, cuando un país tiene política exterior definida es porque está indudablemente representando y tiene un lugar en el concierto de naciones. Cuando no lo tiene, es endeble, contradictoria, etcétera, etcétera, muestra sus falencias, sus debilidades, y evidentemente pasa por ser un país notablemente vulnerable, como en la actualidad la República Argentina. Bien, entonces, vean ustedes las circunstancias. En aquel entonces se está realizando nada más ni nada menos que unas circunstancias claras, porque Urquiza es otro federal como él, no es un unitario, no es un salvaje unitario al cual Rosas denostaba completamente y concretamente, diciendo que bajo ese lema mueran los salvajes unitarios. Es decir, era el lema de todo federal, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, comandada y liderada por Juan Manuel de Rosas. Entonces, era un federal como él. ¿Y en qué condiciones estaba Urquiza para disputarle el poder a Rosas? En las mismas condiciones que estaba Rosas. Era el principal hacendado y el principal terrateniente de la provincia de Entre Ríos. Es decir, aquí ustedes pueden comprender que quizás la división fundamental entre estos dos grandes líderes no fue un problema tal vez ideológico, tal vez político, sino fue un problema de intereses comunes. Los dos tenían los mismos intereses y por lo tanto confrontaban. Entre Ríos no podía comerciar con el exterior, porque los ríos interiores no eran navegables por los buques del exterior. Así que por consiguiente se veía privado de un comercio con otros países en los cuales, si hubieran tenido su propia aduana, podrían haber cobrado los gravámenes correspondientes. No lo podía hacer. Entonces ahí empezaron a surgir las diferencias. A tal punto que esas diferencias son por intereses comunes. Los mismos intereses que tenía Rosas los tenía Urquiza de Entre Ríos. Y en el litoral exactamente lo mismo. Por consiguiente, se va formando una coalición que inclusive incorpora a Brasil, a Uruguay, y en un momento determinado se conforma el famoso Ejército Grande, que va a derrocar a Rosas el 3 de febrero de 1852 en la famosa Batalla de Caseros. Por eso tenemos una calle que nosotros denominamos 3 de febrero. Después del Uro, hacia la costa, viene 25 de mayo, después 9 de julio y después viene 3 de febrero. Los argentinos tenemos, como todos los países del mundo, en general, los actos simbólicos a través del establecimiento de determinadas calles conforme a fechas, a hechos históricos. En este caso, el 3 de febrero es por la Batalla de Caseros. También podría haber sido por el combate de San Lorenzo, que fue también el 3 de febrero, pero en los distintos años, ¿no? Pero fue por la Batalla de Caseros que está establecida que el 3 de febrero tengamos una calle nosotros conmemorando este acontecimiento, el derrocamiento de Rosas en Buenos Aires. A partir de este derrocamiento de Rosas, Rosas se va a exiliar en Gran Bretaña y va a morir ahí. O sea que en algunos años más va a morir y por consiguiente pasará sus últimos años en el exilio y se separará definitivamente de la cuestión política pública de estos territorios. Y entonces, una vez derrocado Rosas, comienza tal vez una nueva etapa en la política argentina. Porque piensen ustedes que en ese entonces, si el país estaba dividido, hoy podía estar mucho más amenazado. Es decir, se había logrado con Rosas, y a Rosas el mérito también que le atribuyen los historiadores, es haber logrado crear un poder ejecutivo fuerte y un poder de hecho del país, es una unidad de hecho. Se mantuvo estos territorios unidos en función del Pacto Federal, que no es menos, que no es menor, porque indudablemente
estos territorios podrían haber sido disueltos, como ya les dije anticipadamente, y podrían haber conformado muchos países. Por suerte se mantuvo unido, pero a partir de 1852 otra vez está la profunda grieta, la profunda división del país que podría haber dado por origen a numerosos países, a numerosos países. Bien, entonces quiere decir que en el 52 Urquiza toma un poco la conducción del país y va a establecer el famoso Acuerdo de San Nicolás de 1831. Acuerdo que indudablemente lo erige a él como director provisorio de estos territorios, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, e inclusive, y lo más fundamental que se rescata de este acuerdo, es que se va a convocar a un Congreso General Constituyente. Es decir, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos Rosas no aceptó nunca la sanción de una Constitución Nacional. Rosas sostenía que indudablemente esos territorios eran muy jóvenes, muy inexpertos, sin experiencia política, y por lo tanto, es decir, debía pasar mucho tiempo para consolidar sus instituciones y luego sí unirse. Lo cual está demostrando y ponía como ejemplo los Estados Unidos de América, lo cual es cierto. Pero también Estados Unidos había hecho un proceso mucho más dinámico, muy anterior. Piensen ustedes que se había independizado en 1776, llevaba un largo proceso. Es que fue totalmente diferente en algunos aspectos el proceso de la federalización de Estados Unidos al de la Argentina. Pero bueno, Rosas nunca fue partidario de la sanción de una constitución. En cambio, Urquiza sí. Urquiza era partidario, ya creía que era conveniente, tal vez se aceptaba en 1830, en 1840, que estas provincias no habían hecho la experiencia política necesaria, pero en 1850 ya era el momento de constituirse en una nación organizada desde el punto de vista constitucional. Y es lo que pretendió Urquiza, convocando a todos los gobernadores en el famoso Acuerdo de San Nicolás, el 31 de mayo de 1852, y la convocatoria a un Congreso General Constituyente que se va a realizar en Santa Fe. Por eso Santa Fe, de ahí en más, quedó con la impronta histórica y con la herencia histórica y con el mandato histórico de que toda reforma se haga siempre en Santa Fe. La última de 1994 también se realizó en Santa Fe. Y como fue ampliada, también se utilizó la capital que está enfrente del río Paraná, que es Paraná precisamente, ¿no es cierto? Que se comunican a través del túnel subfluvial, ustedes lo saben. Así que, por lo tanto, en estas localidades, sobre todo en Santa Fe, se reformó la Constitución en 1994, aquella que fue sancionada en 1853. En 1853 va a ser sancionada la Constitución nacional. Pero antes debo decirles que cuando se produce el Acuerdo de San Nicolás, el que está en desacuerdo es la provincia de Buenos Aires. Es decir, que el acuerdo lleva al desacuerdo, haciendo un juego de palabras, a la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires se separa definitivamente, en principio, a través de un golpe militar, una revolución, que lleva como fecha el 11 de septiembre de 1852. ¿Recuerdan cuál es la calle que viene después del 3 de febrero? 11 de septiembre. Miren qué casualidad, ¿no? Es decir, el 11 de septiembre rememora entonces ese acontecimiento, por lo cual Buenos Aires se separa del resto de la Confederación. Buenos Aires no acepta el Acuerdo de San Nicolás y por consiguiente no va a enviar diputados al Congreso General Constituyente de 1853. ¿Dónde fue, profe? ¿Cómo? ¿Dónde fue el Congreso? Lo mencioné recién, en Santa Fe. Ah, perfecto. Todos son no había escuchado. en Santa Fe, perdón. ¿no escuchaste? No escucha nada. Y dije Perdón. que Santa Fe, a partir de esa fecha, queda como ciudad histórica para cualquier tipo de modificación o reforma que se haga. En líneas generales, cualquier tipo de situación que se dé en la Constitución, siempre se convocará un Congreso General Constituyente en la ciudad de Santa Fe. Es la ciudad histórica, así como Tucumán
es la sede de la independencia de nuestro país, Santa Fe es la sede de la constitución de nuestro país. Esto debe quedar para siempre. Son conocimientos que deben quedarles para siempre. No que hoy lo tengan y mañana se olviden, ¿eh? Para siempre. Bien. Entonces, Buenos Aires se separa del resto de la Confederación. Inclusive en 1854, después de sancionada la Constitución en el 53, va a dictar su propia Constitución. Buenos Aires va a tener su propia Constitución en 1854. Quiere decir que Buenos Aires se despega, no acepta la unión con las demás provincias. ¿Y por qué? ¿A qué lo lleva este desacuerdo, el Acuerdo de San Nicolás? Bueno, en primer lugar, no solo los unitarios, sino inclusive los federales de Buenos Aires, que no estaban en la misma línea que Rosas, porque el Partido Federal en la provincia de Buenos Aires también estaba dividido entre doctrinarios y cismáticos, es decir, aquellos como que indudablemente tenían una postura más libre, más independiente en cuanto al pensamiento, y aquellos que eran seguidores correctos. Es decir, ustedes ven que indudablemente no hay ninguna diferencia con la actualidad. En la actualidad ocurre exactamente lo mismo. Hay seguidores que indudablemente aceptan todo lo que dicen los conductores. Lo único que dicen es amén, así sea, y continúan. Aceptan a pie juntillas todo lo que dicen los líderes. Son obsecuentes e incondicionales. Estamos llenos esto en nuestra historia argentina. Bien. Indudablemente, es decir, todos estos se manifestaron en contra porque, claro, dijeron, ¿cómo? Nos hemos librado de un tirano como Rosas y ahora vamos a aceptar otra conducción férrea y tiránica de Urquiza. No, ese es el primer motivo. El segundo era que aquel que a lo mejor se intentaba y por supuesto se podía concretar, la nacionalización de la aduana, cosa que Buenos Aires no aceptaba. La aduana es el recurso esencial de la provincia de Buenos Aires que no quería compartir con nadie. Buenos Aires nunca se hizo cargo de sus hermanas pobres. Buenos Aires mantenía su propio presupuesto. Por consiguiente, esto le haría de muerte. Si el país quería apropiarse de la aduana, quería tener un conductor que no fuera porteño, indudablemente esto atentaba contra los intereses de Buenos Aires. Buenos Aires no puede aceptarlo y se va de la Confederación. Y esta separación dura casi una década. Recién se va a lograr la unión definitiva en 1861 y estamos en el 52. Quiere decir que pasó mucha agua bajo el puente para que pudiera volver otra vez Buenos Aires al seno del país. Pasó mucho tiempo, hubo muchos conflictos, hubo batallas. ¿Entre quiénes? Entre los comandantes que inclusive comandaban las fuerzas, que eran Mitre por Buenos Aires, por ejemplo, y Urquiza por la Confederación. En Cepeda, en 1859, vence Urquiza a Mitre. La segunda Cepeda que tenemos, porque la primera fue de 1820. Esta es la segunda Cepeda, batalla de Cepeda del 59, entre Urquiza, comandando las tropas de la Confederación, y Mitre de Buenos Aires. Vence Urquiza. Luego en el 60 se logra entonces el pacto, 59-60, el pacto de San José de Flores, al cual Buenos Aires va a acceder a la revisión de la Constitución que no había participado. Y entre otras cosas, la Constitución de 1853 establecía en el artículo 3º que Buenos Aires iba a ser la capital de este país. Y Buenos Aires no acepta esto. Buenos Aires no acepta ser la capital del país. Y estamos en 1852-53. Desde 1810, el país no tiene una capital que una a todos los argentinos o a todos estos territorios. Cada uno es la capital de sus provincias. ¿Por qué no acepta, profe, ser ¿Cómo? ser la capital? No entiendo. ¿Por qué no acepta ser la capital, Buenos Aires? Porque Buenos Aires no quiere ceder sus prerrogativas. ¿Y cuáles son sus prerrogativas? La primera,
La aduana, vengo insistiéndole desde hoy, la aduana no la quiere compartir, es la fuente de ingreso de todos sus productos. Entonces, por consiguiente, no la va a ceder. No la va a ceder, entonces, por consiguiente, Buenos Aires no acepta ser la capital federal. Es la capital de la provincia. ¿De acuerdo? Profe, bien. Tranquilamente Buenos Aires se pudo haber independizado, ¿no? Y haber hecho otro país. Claro, si tiene todo. Totalmente. Hasta ahora la tenía. Hoy podríamos haber sido el país de Buenos Aires, efectivamente, y el resto de la Confederación sería otro país. Podría haber sido Argentina y nosotros podríamos haber sido el país de Buenos Aires, sí, sin duda. Y de un tamaño similar, un poco más grande a lo que es Uruguay hoy. Sí, podría haber sido tranquilamente. Es decir, ahí se dio. Es decir, lo cual está demostrando claramente las dificultades que tuvo esta república para constituirse como tal. Es un país que le costó mucho lograr la unidad. Unidad que inclusive está, y eso lo vamos a estudiar aunque sea en tercer año, si alguno de ustedes o la mayoría de ustedes jamás han leído la Constitución Nacional. Se me ocurre pensar que sí, por ejemplo, a lo mejor en la escuela primaria... La secundaria, profe. En la escuela primaria, perdón Joaquín, ahora termino. En la escuela primaria han recitado el preámbulo de la Constitución. Y ahí está fervorosamente puesto y expuesto la unidad nacional. Es decir, a la Argentina le costó, inclusive nos cuesta lograr la unidad nacional. Nos cuesta lograr la unidad nacional. La Argentina es un país que le ha costado mucho erigirse en un país independiente, en un país republicano, en un país como somos, que no es casual. Que no es casual. Así que por consiguiente todo esto deben conocerlos como futuros educadores, porque a mí no se me escapa, y vuelvo a insistirlo, y le insistiré a ustedes hasta el cansancio, hasta el día que se reciban, que ustedes son primeros profesores de educación, y luego será física. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Profesores de educación, primero. Luego, con una especialidad en el aspecto físico. Pero ante todo son profesores de educación. Así que el profesor de educación debe conocer, y más con razón un argentino, de su Argentina. No la puede ignorar. No puede ignorar la historia argentina, profesor, que está dedicado a la educación. Por lo menos yo me voy a encargar de que la estudien. Está claro, ¿no? Así que eso es inevitable. Eso es inevitable. Bien. Entonces, Buenos Aires podría haber sido sin duda un país independiente con respecto al resto del país. Es decir, le costó mucho. En 1860 entonces, Buenos Aires, a través del Pacto de San José de Flores, puede revisar la Constitución que se había sancionado en 1853, en la cual inclusive uno de los artículos que le desagrada profundamente es que Buenos Aires es la capital. No, Buenos Aires no es la capital. A punto tal, les aclaro y ustedes lo deben saber, la Argentina necesitó 70 años para constituir su propia capital. Desde 1810, recién logra la capital federal en 1880, en la presidencia de Avellaneda. 70 años para lograr su capital federal. Y dada la sanción de esta ley, en la cual se constituye la capital federal en Buenos Aires tiene que elegir una nueva capital que va a ser la ciudad de La Plata, capital de la provincia. Hasta ese entonces la capital de la provincia era Buenos Aires. Así que Buenos Aires no acepta, durante muchísimos años no aceptó ser la capital de la provincia, porque indudablemente se le quitaban los recursos esenciales para el mantenimiento presupuestario de esa provincia, que era la aduana. Porque no se olviden que mientras existía esa aduana, las demás provincias tenían aduanas secas. ¿Qué significa? Que en el límite entre provincia y provincia había una aduana. Quiere decir que cuando pasaba un producto de una a otra provincia, pagaba el correspondiente peaje o gravamen. Cuando se sanciona la Constitución, se liberan y se anulan todas las aduanas interiores. Ya lo van a ver cuando leamos los artículos correspondientes a la Constitución en tercer año, por lo menos. Bien,
Por lo tanto, Buenos Aires va a aceptar ser miembro de esta confederación siempre y cuando se tenga en cuenta las requisitorias que quisiera Buenos Aires, ¿sí? Pero aún así, los problemas económicos y políticos siguen subsistiendo hasta que en 1861 Mitre vence a Urquiza. Y a partir de ese momento sí, cuando Buenos Aires logra el objetivo que perseguía. ¿Cuál era el objetivo que perseguía Buenos Aires con respecto a sus hermanas y al resto de la Confederación y las demás provincias? Tener una hegemonía, tener un predominio. Una vez que logre ese predominio de Buenos Aires sobre el resto del país, Buenos Aires se va a integrar definitivamente a la unidad nacional. Y eso lo va a lograr con Mitre en adelante. Mitre, indudablemente, va a superar a través de la doctrina o a través de la ideología liberal la dicotomía que existía, esa diferenciación que existía entre unitarios y federales. A punto tal que por vía militar inclusive va a eliminar a todos los gobernadores federales y va a nombrar casi gobernadores liberales que respondan a la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires va a tener la hegemonía a partir de ese momento. Entonces el país va a estar realmente unificado y consiguientemente ahí sí, este país se va a denominar la nación argentina, una vez que esté prácticamente unido. Entonces quiere decir que aquí vemos entonces, fíjense ustedes qué significativo, y con esto vamos a terminar, me parece, por el día de la fecha. Si alguien, por ejemplo, le preguntaran a ustedes cuál fue el primer presidente de la nación, ¿qué dirían? ¿Nadie sabe responderme? ¿No? ¿Quién fue el primer presidente de la nación? Nadie arriesga. Lo habías dicho recién. ¿Nadie arriesga una respuesta? Joaquín lo sabe, si lo había dicho, me parece. No sé. A ver, dígamelo. Decilo, Joaco, que lo dijiste recién. No lo escuché. Si lo dijeron, no lo escuché. Sí, lo dijo, pero no se anima a decirlo por si está mal, creo. A ver, ¿quién lo dijo? Profe, Rivadavia puede ser. ¿Cómo? Rivadavia, Bernardino Rivadavia. No te escucho nada. La verdad es que está muy Rivadavia, bajo, profe. ¿Cómo? Rivadavia. Muy bien. Eso dije. Por eso queda el sillón de Rivadavia. ¿Es así? El sillón de Rivadavia, claro. Pero claro, Rivadavia es un presidente con un país totalmente desunido y que surge a través de una legislación propia de la provincia de Buenos Aires. Así que es bastante relativo. Se le da eso porque indudablemente a través de la ley de presidencia se le había otorgado la facultad. Estuvo apenas un año en el poder. Así que es bastante relativo que Rivadavia haya sido el primer presidente de la nación. Pero se le podía adjudicar desde este punto de vista. Ahora, fíjense que también se podría decir quién fue el primer presidente constitucional. ¿Quién fue el primer presidente constitucional de la Argentina? ¿Qué les parece? ¿Cuál puede ser? A ver, Joaquín, ¿qué vas a hablar? No, profe, no. Ya bueno. tanto no me acuerdo. Solamente me acordaba de Rivadavia, pero no. Bien, Se me fue. De acuerdo. López y Planes, dijo Joaquín, me parece. ¿Eh? No, López y Planes fue por... Ahí miren ustedes. Planes cremó para seguir estudiando. López y Planes fue designado gobernador de la provincia de Buenos Aires por Urquiza cuando triunfó sobre Rosas. Pero indudablemente era un gobernador designado por el nuevo director y no por el pueblo, así que efectivamente duró muy poquito López y Planes, que es el autor de nuestro himno, también fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, efectivamente, López y Planes. Bueno, no. Urquiza fue el primer presidente constitucional porque se sancionó la Constitución en el 53, y el primer presidente, conforme a esa legislación constitucional,
el primer presidente que gobierna desde el 54 al 60 es Urquiza, pero con Buenos Aires fuera de la Confederación, cuya capital era Paraná, que es la capital de Entre Ríos, capital. Mientras Buenos Aires estaba segregada, separada, la capital de la Confederación fue la ciudad de Paraná. Entonces el primer presidente, digamos, por haber designado el nombre, fue Rivadavia, por eso quedó para la historia y para la tradición el famoso sillón de Rivadavia. Luego el primer presidente constitucional fue Urquiza, pero con un país dividido. Y entonces el primer presidente con un país unificado fue Mitre. Entonces, cuando ustedes les hagan esa pregunta, deberán aclararle la persona interlocutora a qué momento histórico se refiere, lo cual demostrarán ustedes su grado de sapiencia. Y no, de lo contrario, van a quedar expuestos indudablemente a la crítica por no saber estas circunstancias. El primer presidente, desde el punto de vista del nombre, sigue Rivadavia, pero por una ley de la provincia de Buenos Aires. El primer presidente constitucional, por la Constitución, fue Justo José de Urquiza, pero de un país dividido. Buenos Aires no estaba dentro de la Confederación. Y el primer presidente de la Argentina unificada es Mitre, es de 1862 a 1868. Es decir, que de acuerdo a la Constitución del 53, el presidente tenía un mandato de 6 años. ¿Cuánto tiene el presidente en la actualidad? 4. De mandato. 4. 4. Y eso fue modificado entonces en la reforma de 1994. Quiere decir que antes el presidente duraba 6 años en el poder. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver por qué y para qué. Ya lo vamos a ver cuando avancemos en las próximas clases. Bueno, entonces ya saben. ¿Cómo? No sé, que Marchetti quería decirle algo, profe. A ver. Que no se notaba, Rivadavia fue el primer presidente que, constitucional no, porque fue Urquiza. No, ese fue Urquiza. ¿Qué fue? Y palabra que me conteste fue quién, entonces, ¿qué fue Rivadavia? El primer presidente por una ley de la provincia de Buenos Aires. Y si tuvieron que estudiarla, tenemos que estudiar muchas cosas para eso. Nada más que por eso. Y muy poco tiempo, apenas un año, con todo el país en contra, en fin, una serie de circunstancias muy especiales que tuvo que atravesar Rivadavia y el poder en Buenos Aires. Estamos hablando de 1826. 1826 estamos hablando. Así que era muy difícil. Estamos en el periodo ese de casi un poco de la anarquía en adelante, así que era muy difícil. Bien. Así que por eso digo que hay que tomarlo con pinzas, esta designación del primer presidente de la Argentina, porque se ha dado la costumbre vulgar de llamar al sillón de Rivadavia, nada más. El resto es, ¿quién es el primer presidente constitucional? Bueno, con constitución es Urquiza, pero de un país dividido. Con un país unificado ya, cuando Buenos Aires ya integra el resto de la Confederación, es Mitre. Y entonces a partir de ese momento sí podremos hablar de la nación argentina. Bueno, hasta acá más o menos hemos llegado. Ya en la clase que viene vamos a proseguir con las presidencias que vienen a partir del 62 en adelante. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más que hacer? ¿No? ¿Todo claro, Agustín? ¿Quedó claro lo de hoy? Bueno, me alegro. Sí, profe, clarísimo. Entonces, nos quedan, hoy es la última clase de junio. Nos quedan 2 clases más. Tiene el parcial. En julio, y después viene el receso por las vacaciones, después viene por el examen. Es decir, que después de, no sé qué día es más o menos, debe ser, 9 y 7, 16, más o menos el 15 más o menos de julio, ¿no? Las vacaciones ya, profe. La última clase, no me acuerdo. Profe. Por ahí, muy bien. Tendremos 2 o 3 clases. Bien, y luego de eso viene un receso en el cual es el receso por vacaciones y después por exámenes, que ustedes están librados este año porque indudablemente al estar en primer año todavía no están en condiciones de rendir ninguna materia, así que recién lo pueden hacer a partir de diciembre, ¿no? Pero tenemos las mesas de exámenes, así que el próximo periodo
es a partir del 18 de agosto más o menos, así que ahí tenemos casi un mes sin actividades, ¿de acuerdo? Así que nos quedan 2 o 3 clases más y después hacemos el receso y después nos vemos a partir de agosto para la última parte del año y la culminación del mismo y luego los exámenes finales, claro. Bueno. ¿Cómo? No. Son vacaciones, Lautaro. Son vacaciones. Claro, ¿no entendés? Es decir, No hace los trabajos durante el año y lo va a querer hacer en vacaciones. No leer material a diario. No, el problema es el siguiente, es decir, han rendido parciales conmigo en condiciones normales. Esto no, salvo que tengamos el examen final, que es totalmente distinto, no son, es decir, las clases hoy día prácticamente no vienen con calificación, sino son simplemente descriptivas, evaluatorias. No tiene mucho sentido hacer una cosa de esta porque yo no estoy seguro de las condiciones en las cuales ustedes están para poder hacer estos trabajos. Así que sí, salvo por supuesto el examen final, que sí, evidentemente es el desarrollo de todo un año con material que ya tienen a disposición, etcétera, etcétera. Así que por ahora en esto lo dejamos así que no hay problema. Bueno, si no media ninguna pregunta a la clase de hoy, nada por el estilo, nos despedimos hasta el próximo jueves. ¿Qué les parece? Y, Dale, profe. Bien. Y nos vemos entonces. Nos vemos en la próxima, ¿sí? El micrófono abierto, Joaquín. Chao, profe. Profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Ojalá. No tengo seguridad. Vamos a ver, Lautaro. La verdad es que no lo sé. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Pero yo no lo creo, me parece que no. ¿Quién dijo, Vos sos Lautaro? pariente de Montenegro, ¿no? ¿Es verdad o no eso? No, pero las presenciales son las de primario y secundario. No, nosotros no. Lauti. Que sigan bien. Hasta otro día. Chao.